licenciado. Y la alicuota, que es el cuarto elemento, que es el valor fijo o porcentual establecido por ley, que se aplica sobre la base imponible para determinar el tributo según el artículo 46 de la ley 2492, licenciado. Ok. Me alegra la conceptualización que nos ha desarrollado Nayeli Luna, porque ya les estoy reconduciendo a lo que significa. La conceptualización siempre con el respaldo legal. Entonces, son 4 elementos que hemos visto dentro de lo que significa la obligación tributaria. Ahora bien, analizamos en el siguiente acápite el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Qué significa aquello? Si yo ya conozco los elementos, que en primera instancia se definen los sujetos pasivos, el nacimiento de la obligación tributaria está muy relacionado con el hecho imponible, el hecho generador. ¿Por qué? Porque para analizar cuándo se genera una obligación tributaria, tiene que producirse un hecho, una transacción, un escenario. Entonces diremos que el nacimiento de la obligación tributaria está relacionada con la realización del hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. Fíjense el contexto conceptual del nacimiento. Tiene que realizarse, tiene que efectivizarse que un hecho previsto en la ley. Ejemplo, ¿la venta de computadoras será un hecho? Sí. ¿La prestación de servicios del auditor a una empresa será un hecho? Sí. ¿La contratación de seguros para la empresa será un hecho? Sí. Entonces, cuando hablamos de hechos, nos estamos refiriendo a aquellas transacciones que generan para efectos de dar inicio a esa relación entre persona natural o jurídica con la otra persona que puede comprar o contratar mis servicios. Entonces, nacimiento de la obligación tributaria muy relacionada con lo que significa hecho generador. Bien. Entonces, cuando hablamos y hemos desglosado el concepto del nacimiento de la obligación tributaria, nos referimos al hecho imponible, que está relacionada con la concretización de la hipótesis de incidencia. Concretización de la hipótesis de incidencia. Y los elementos que conforman la hipótesis de incidencia, vamos a verlos más adelante, pero lo que quiero es que ustedes tengan bien definido y bien conceptualizada esta parte. ¿Por qué? Porque es la base, es el centro para efectos de que analicemos si aplica o no alguna obligación tributaria. Alberto Cari está en aula virtual. Alberto Cari está en Sí. aula virtual. Alberto Karen, licenciado. No, Alberto Cari Quispe. Alberto Cari Quispe está en aula virtual. ¿No?
Julio Calle está en aula virtual. Sí, licenciado. A ver, Julio, ¿a qué se refiere cuando indicamos nacimiento de la obligación tributaria? ¿Es donde se produce la tributación o el impuesto, licenciado? Mm, Pero para que se produzca eso, ¿qué tiene que pasar? Un hecho generador, licenciado. ¿Y qué es hecho generador? Eh, es la transacción o actividad que da origen a la obligación tributaria, licenciado. Estamos bien. Es la transacción. Ustedes en contabilidad básica, gracias, Julio. Ustedes en contabilidad básica, para desarrollar un buró, para desarrollar la práctica, han debido recepcionar 3 hojitas o 2, ¿no? Y en esas hojitas estaban detalladas todas las transacciones por fechas. El 7 de febrero del 2020, la empresa procede a la venta de 10 televisores. El 10 de febrero, la empresa procede a la compra de 50 televisores. Entonces, dan cuenta, cada una de esas transacciones significa un hecho. Es un hecho. O sea, no habría hecho en el sentido de que yo me voy a dedicar a la venta de computadoras. Alquilo el ambiente en la Eloy Salmón, coloco en el muestrario las computadoras, pero nadie viene a comprarme. ¿Se habrá generado hecho? No, Nada, licenciado. ninguno. Entonces, ¿cuándo tengo que analizar el concepto de hecho? Cuando se apersone alguna persona, sea esta natural o jurídica, y opte por adquirir una computadora. Fíjense, en ese momento existe un hecho. Se está realizando un hecho. Al realizarse ese hecho, tengo que yo ahora analizar si aplica alguna obligación tributaria. Entonces, cuando nos referimos al nacimiento de la obligación tributaria, nos estamos refiriendo a la realización, a la efectivización de un hecho en el cual tengo que analizar si aplica cumplimiento de obligación tributaria. Si he entendido lo que significa nacimiento, entonces voy a relacionar el hecho imponible, la transacción imponible. Esa transacción está impuesto o esa transacción alcanza algún impuesto, alguna obligación tributaria, entonces analizamos la concretización de la hipótesis de incidencia. ¿Cuál es la incidencia respecto al hecho que se está generando para efectos de dar cumplimiento con la norma tributaria? Entonces analizaremos los 4 elementos que componen la hipótesis de la incidencia. Y esto en cuadernito se me anotan. El primer aspecto es el aspecto material. El segundo aspecto es el personal. El tercer aspecto es el espacial. Y el cuarto aspecto es el temporal. Entonces, 4 aspectos relacionados como elementos de la hipótesis de la incidencia. Analicemos el primero, que es el aspecto material. El aspecto material está relacionado con el siguiente concepto. ¿Qué se encuentra grabado por el impuesto? Y el preguntarnos qué se encuentra grabado por el impuesto, tenemos que respondernos dentro de la normativa tributaria qué expone el objeto de la obligación tributaria. En otras palabras,
el aspecto material está relacionado con el objeto. ¿Y qué significa el objeto? Que se encuentra grabado por el impuesto. ¿Qué actividades económicas se encuentran grabados por el impuesto? El segundo acápite y fundamental para el análisis nuestro es el aspecto personal. ¿Quién debe pagar? ¿Quién debe pagar? Y el quién debe pagar está relacionado con el sujeto pasivo. Fíjense qué importante es estos elementos de la hipótesis de la incidencia del hecho imponible, del hecho generador. Analizar el aspecto material y el aspecto personal. Entonces, el qué y el quién están muy ligados para lo que significa el cumplimiento de obligación tributaria. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. A ver. Jacqueline Cayaya, ¿está en aula virtual? Jacqueline Cayaya, ¿está en aula virtual? ¿No? Araceli Chino, ¿está en aula virtual? Sí, licenciada. A ver, Araceli, ¿en qué consiste el aspecto material y el aspecto personal dentro de la hipótesis de la incidencia? Ya, licenciado. Licenciado, ¿podría participar en otro rato? Por favor, es que mi mamá me está llamando. Un Ok, ratito, licenciado, por favor. ok. Jessica Churki, ¿está en aula virtual? Sí, sí, licenciado. ¿Cómo explicas tú el aspecto material y el aspecto personal de la hipótesis de la incidencia? Ya, el aspecto material está relacionado con el siguiente concepto, que es em, el qué y el que se encuentra grabado por el impuesto, que es el objeto, o el objeto lleva a que se encuentra grabado por el impuesto. Ahora, aspecto personal es quién o relacionado también con el sujeto pasivo y que se debe pagar. Y esto da a- al concepto también del hecho generador, porque es el que es la obligación tributaria que debe pagar también el sujeto. A eso le entendí en mis propias palabras, licenciado. Estamos bien. Entonces, fíjense que cuando estamos analizando estos cuatro aspectos, tenemos que relacionar primero con el hecho. Una vez que se produce el hecho, tengo que contestarme qué se encuentra grabado. ¿Qué se encuentra grabado? Este hecho. ¿Y quién debe pagar? Entonces, cuando digo qué, es el objeto del impuesto. Cuando digo quién, está relacionado con el sujeto pasivo del impuesto. Y para poder un poquito analizar y un poquito yo insertarlos dentro del contexto de lo que significa la norma, pues tendría que introducirlos a la ley 843. ¿Tiene alguien la ley 843? ¿Se ve en pantalla? Sí, licenciado, se puede ver. Sí, licenciado. Ok. A ver, analicemos el IT. El IT, impuesto a las transacciones.
y analicemos el aspecto material del impuesto a las transacciones. Cuando yo les estoy diciendo el aspecto material es el objeto y les estoy demostrando que dentro del contexto de la norma hay una cápita que me indica objeto. ¿Y qué quiere decir objeto? Alcance. ¿Qué está alcanzado por este impuesto? ¿Y quién me lee el artículo 72? Yo puedo leerlo, licenciado. A ver, vamos, lentito e interpretando al mismo tiempo. Objeto. Artículo 72. El ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad, lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el impuesto que crea este título, que se denominará impuesto a las transacciones. Ahí, En hasta las ahí, co- hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Fíjense, el objeto significa el alcance para efectos de generar obligación tributaria. Y en este contexto me está indicando que se denominará impuesto a las transacciones. Pero ¿cuál es el objeto, el alcance del IT? El ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios. Ese o me está diciendo o de cualquier otra actividad. Es decir, el IT aplica sobre cualquier actividad económica. ¿Cuál sería mi conceptualización básica para que pueda entender el objeto del IT? El ejercicio en el territorio nacional de cualquier actividad económica, sea esta lucrativa o no. Ese es el concepto, esa es la base para poder entender el objeto del IVA o del IT. Es el ejercicio en territorio nacional de cualquier actividad. Cuando digo es el ejercicio, es el desarrollo, es el desarrollo, es el ejercer, el comercio, la industria, la profesión, el alquiler, los servicios. En síntesis, cualquier actividad económica que busque lucro o no genere lucro. Entonces, cuando yo digo el aspecto material es bien importante al momento de poder analizar el hecho, fíjense que tengo que analizar con el contexto de las obligaciones tributarias. Tengo que conocer el objeto. Y ya los estoy un poquito interiorizando y para que sean amiguitos de esta norma que significa Ley 843. Cuando ustedes vayan a la cápita de cualquier obligación tributaria, objeto significa alcance. ¿A quiénes alcanza esta obligación tributaria? Y como habrán visto ustedes, está relacionado con la actividad económica, ¿no? Cualquier persona que desarrolla, sea natural o jurídica, que desarrolla actividad económica dentro del territorio nacional, sea esta lucrativa o no lucrativa. Ahora bien, vayámonos a la cápite de lo que significa IVA, el artículo 1 de la ley 843. Quienes me tienen la norma, Sí, licenciado. a ver, léeme la norma, el artículo 1. El objeto, licen, objeto, Exactamente, artículo 1. sí. Objeto. El objeto del presente decreto supremo es incorporar modificaciones
al decreto supremo número 25.870 del De la 11 de ley, agosto del 2000. no, de la ley Solamente- 843. Ah, léeme el artículo 1 de la ley 843. Ese es el ítem. No, Yo tengo, Aquí licenciado. dicen, perdón. Sí, sí, Yo sí, tengo, licenciado. licenciado. Dice, ya lo tengo. Igual tengo. a ver. Ya, dice, créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará impuesto al valor agregado, IVA, que se aplicará sobre A, las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuadas por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta ley. B, los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la nación, y las importaciones definitivas. ¿Cómo Eso es interpretas aquello? ¿Cómo interpretas aquello? Se crea, o sea, se crea un impuesto a toda actividad económica. En este caso, la venta de bienes muebles, los contratos Ok. de obras y las importaciones. Estamos bien. Eso es. Fíjense, hemos analizado el objeto del ITE y estamos analizando el objeto del IVA. Con lo cual les estoy demostrando de que lo que estamos hablando dentro del contexto del marco teórico me sirve para poder introducir a lo que significa establecer el análisis del hecho imponible, el análisis del hecho generador, el análisis de la transacción. Estamos aplicando el aspecto material y el aspecto personal. Desde el punto de vista del aspecto material, ¿cuál es el objeto? ¿Qué grava este impuesto? Fíjense la primera palabra, ¿qué? El qué está relacionado con el aspecto material. ¿Qué grava? ¿Dónde me va a dar la respuesta? En el acápite del objeto de la norma. Han verificado que el artículo 72, que me exponía el objeto del impuesto a las transacciones. El artículo 1 me expone el objeto del IVA. ¿Y qué me dice el artículo 1? Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará impuesto al valor agregado. Y fíjense esta palabrita, que se aplicará sobre. Es decir, el IVA se aplicará sobre los tres conceptos iniciales que me da, porque son 7 en total. Las ventas de bienes muebles. Las ventas de bienes muebles. ¿Esto qué quiere decir? Que no incorpora en la aplicación del IVA las ventas de bienes inmuebles. Bien mueble significa mover de un lugar a otro a un determinado bien. Y bien inmueble es el que se especifica en un lugar determinado que no se puede mover de un lugar a otro. Un edificio no puedo yo alzar y llevarlo de la calle Comercio a lo Justus, ¿no es cierto? Entonces, un bien inmueble no está alcanzado, o la venta de bienes inmuebles no están alcanzados por IVA. Pero sí la norma me dice, es objeto de este impuesto las ventas de bienes muebles. El hecho de yo vender computadoras, ¿lo relaciono con la venta de bienes muebles, sí o no? Sí, licenciado. Sí, porque la computadora lo puedo llevar cargado de mi casa a la universidad, lo puedo llevar de mi casa a la calle o a mi oficina. Entonces es un bien mueble, ¿sí? Es un bien mueble. Si me dedico a la venta de televisores, ¿está relacionado con la venta de bienes muebles? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Está relacionada con la venta de bienes muebles. Y fíjense, entonces, me estoy contestando el aspecto material. Si yo me dedico a la venta de computadoras, ¿qué impuestos están alcanzados? Ustedes en primer año han aprendido que
La empresa procede a la venta de 100 computadoras a un precio de $1,000. Y hacían la transacción, ¿no es cierto? Porque el docente había solucionado el mismo. Pero no se había profundizado respecto a lo que significa analizar el cumplimiento de obligación tributaria de ese hecho. El por qué estoy yo contabilizando débito fiscal. El por qué estoy contabilizando el IT como contracuenta IT por pagar. Su respuesta de ustedes debería ser, es que así se ha hecho, o es que así siempre se hace en una venta. Pero ¿cuál es el contexto dentro del marco tributario? Estoy contabilizando el débito fiscal, ¿por qué? Porque estoy aplicando lo que indica dentro del objeto de este impuesto el aplicar el IVA. Lo mismo. ¿Y por qué aplicas IT? Estoy dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72. ¿Por qué? Porque es una actividad económica que está desarrollando la persona o la empresa que se dedica a la venta de computadoras. Entonces, voy analizando esos dos contextos. ¿Aplica estos dos impuestos para ese hecho que es la venta de computadoras? Sí. ¿Por qué? Porque me dice la venta de bienes muebles. ¿Y el IT por qué? El IT porque me indica de que todo ejercicio de actividad económica dentro de territorio nacional, sea lucrativa o no, estará alcanzada por el IT. Entonces, es una actividad económica el poder desarrollar, ¿qué? El comercio, el negocio. En este caso es la comercialización de computadoras. Por ende, aplica el impuesto a las transacciones. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Y dentro de la CAPIT me decía también que son objeto, inciso B, los contratos de obras. Cuando yo contrato a alguna empresa o algún profesional para que me construya mi casa, para que construya un edificio, a eso se refieren los contratos de obras. Adicionalmente, de prestación de servicios. Cuando yo de aquí a 4 años obtenga mi título profesional de contador público, y si alguna empresa o persona me contrata, será para que yo preste mis servicios como auditor financiero. Entonces significa los servicios que va a prestar esa persona, ya sea una persona natural o sea una persona jurídica. Y por último tenemos las importaciones definitivas. Si yo importo mercadería desde China para vender en Bolivia, entonces tengo que aplicar el IVA importaciones. Fíjense qué tan importante es dentro de la norma el objeto. El objeto es bien importante dentro de lo que significa el análisis de la norma. Ahora bien, así como hemos analizado el aspecto material y el aspecto material lo hemos relacionado con el aspecto personal, me voy al artículo 3 de la norma de la ley 843. Y fíjense, me expone los sujetos. Me expone los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del IVA? Y el artículo 3 me responde. Son sujetos pasivos del impuesto quienes en forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles. Entonces, lo que tengo que enlazar es sujeto y objeto. Sujeto y objeto. En otras palabras, el IVA aplica sobre todas aquellas personas naturales y jurídicas que en forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles. Aplica el impuesto al valor agregado. ¿Qué estoy relacionando? Al sujeto pasivo con el objeto. ¿Quiénes son sujetos pasivos de este impuesto?
automáticamente ustedes analizan persona natural y jurídica y relacionan con el objeto. Relacionan con el objeto. Fíjense lo que complementa este artículo. Inciso B. Quienes realicen en nombre propio, pero por cuenta de terceros, venta de bienes muebles. Quienes realicen a nombre propio, importaciones definitivas. Quienes realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza. Quienes alquilen bienes muebles y o inmuebles. Estamos hablando de alquiler, no estamos hablando de venta, que es muy diferente. Quienes realicen operaciones de arrendamiento financiero. Como se darán cuenta ustedes, el aspecto personal lo voy a relacionar con el aspecto material. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bien. Licenciado, buenos días. Sí. Una pregunta. ¿Hay algunos casos especiales con el IVA, con el IT y con estos, licenciado? En nuestro país, ¿Cómo casos especiales? en los que no se aplican o están exentos. Claro, hay exenciones y hay exclusiones. Exenciones de la aplicación del IVA y exclusiones del objeto del IVA. Pero no quiero adelantar ese acápite, simple y llanamente ahora estamos comprendiendo el análisis del hecho, el aspecto material y el aspecto personal. El cómo deberíamos analizar en cualquier hecho o transacción respecto a la aplicación de obligación tributaria. Cuando ya empecemos a detallar lo que es el impuesto al valor agregado, ahí vamos a ver sujeto, objeto, hecho imponible, base imponible, alícuota, exenciones, exclusiones. Aquí lo que estamos viendo es fundamentalmente el análisis de los elementos de la hipótesis de incidencia para efectos de verificar de un hecho, de una transacción, si aplica alguna obligación tributaria. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok. A ver, John Choquetarqui está en aula virtual. John Choquetarqui está en aula virtual. Sí, licenciado. ¿Cómo aplico o cómo interpretas tú la aplicación del aspecto material y el aspecto personal del IVA? El aspecto, a lo que se refiere al aspecto material y el aspecto personal, licenciado, es de acuerdo al artículo 3 de la ley. En el aspecto personal, los sujetos pasivos son los que tienen que cancelar el IVA, de acuerdo a lo que realizan la venta de bienes muebles. Y, a ver, John, al que explica se complica. Primero, conceptualizo qué es el aspecto material. Segundo, conceptualizo qué es el aspecto personal. Y de ahí aplico la norma, la 843, y voy a relacionar al sujeto con el objeto. A ver, vamos, nuevamente. Ya. De acuerdo al aspecto material, se relaciona con el que se encuentra grabado por el impuesto, que se relaciona con el objeto directamente. Estamos bien hasta ahí. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es el objeto? El objeto en sí son las actividades económicas de acuerdo a lo que se basa en el artículo 72 de la ley 843. El objeto de alcance en cuanto en el territorio nacional se refiere a una actividad económica, licenciado. Ya, tu ejemplo es el IT. Vamos con el aspecto personal. En cuanto al aspecto personal, es quien debe pagar, es el sujeto pasivo. En cuanto a eso se refiere al artículo, al artículo 3 de la ley 843 de los sujetos, del sujeto pasivo. Estamos bien.
A ver, del IVA. estamos bien, John. Lo que no quiero, está muy bien, está excelente el respaldo normativo. Pero cuando me has hablado del objeto, te has referido al impuesto a las transacciones en el 72. Y cuando me estás hablando del aspecto personal, me estás hablando ya del IVA. ¿Sí? Sí, A ver, sí. está bien, gracias, John. A ver, Ya. voy a dar las directrices. ¿Qué quiero que me entiendan? Primero, analizar conceptualmente qué significa la aplicación de lo que se denomina hipótesis de la incidencia dentro del contexto del nacimiento del hecho imponible. El aspecto material. ¿Y qué es el aspecto material? Está relacionado con el qué grava el impuesto. ¿Qué grava el impuesto? Relacionado con el objeto. Segundo acápite, el aspecto personal. ¿Quién debe pagar el impuesto? Relacionado con el sujeto pasivo. Cuando digo relacionado, estoy diciendo ese aspecto material, ¿en qué acápite de la norma lo voy a verificar? En el contexto del objeto. Cuando ustedes vayan leyendo el objeto, significa el alcance que grava el impuesto. Y cuando analicen dentro de la ley 843 el aspecto personal, van a verificar dentro del contexto de sujetos. ¿Quiénes son sujetos pasivos de este impuesto? Y una vez que he generado la conceptualización del aspecto material y del aspecto personal, hago el correspondiente ejemplo. Si yo como persona natural me dedico a la venta de televisores, primero voy a establecer si esa actividad que es venta de televisores está alcanzado por el IVA. Aspecto material me indica el objeto venta de bien mueble. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo con televisores. El televisor puedo llevar de un lugar a otro. Segundo, está alcanzado por el IT. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando una actividad económica que es el comercio. Estoy comercializando la venta de televisores. Entonces, por ende, son objeto del IVA y del IT la actividad que estoy desarrollando. Ahora bien, sujetos, aspecto personal. Yo que vendo, seré sujeto pasivo de ¿qué impuestos? Del IVA. ¿Por qué? Porque es la persona natural que habitualmente desarrolla la venta de bien mueble. Por IT, soy la persona natural que desarrolla actividad económica con fines de lucro dentro de territorio nacional. ¿Se dan cuenta ustedes? Ese es el acápite base fundamental para analizar la aplicación impositiva. Estoy aprendiendo un poquito a analizar cualquier contexto o producto que genere un hecho para efectos de verificar si existe o no aplicación de obligación tributaria. ¿Estamos bien? Ahora bien, hemos analizado los sujetos, ¿no es cierto? Veamos el sujeto del impuesto a las transacciones y me van buscando el artículo 73. El artículo 73 de la norma. Me van buscando el artículo 73. ¿Lo han encontrado? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Los que no tienen a mano la norma, fíjense en la pantalla. ¿Se ve en la pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Ok. licenciado. Lo único que estoy con ustedes haciendo es mostrarles esa relación ipso facto entre el contexto del marco teórico que estoy exponiendo y lo que
es la ley, lo que es la norma. ¿En qué partecita de lo que usted nos está hablando de analizar el aspecto material y el aspecto personal lo puedo encontrar en la norma? Les estoy demostrando. Es decir, ya los estoy adentrando. Cuando ustedes lean de cualquier impuesto el objeto, significa alcance. Y ese alcance está para respondernos el qué grava este impuesto. Y al decir qué grava es el análisis del aspecto material. Segundo capítulo, ¿quién? Relacionado con el aspecto personal. ¿Quién paga este impuesto? Y fíjense lo que dice para efectos del IT. Son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas. De hecho, ya me da pie de que cualquier persona natural y jurídica que desarrolle actividad económica, sea esta lucrativa o no, dentro del territorio nacional, está alcanzado por el impuesto a las transacciones. Y me complementa, aparte de lo que significa persona natural y jurídica, empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales. Entonces, de manera básica y conceptual, lo único que voy a hacer es tener la base. El 73 me habla del sujeto y el 72 del objeto. Y los relaciono. Son sujetos. ¿Quiénes deben pagar el impuesto? Las personas naturales y jurídicas. ¿Cuál es el objeto? Que desarrollan actividad económica con o sin fines de lucro dentro del territorio nacional. Listo. Ya tengo mi base, ya tengo la idea de lo que significa la aplicación del IT. Lo mismo sucede para el IVA. ¿Quiénes son sujetos pasivos del IVA? Todas las personas naturales y jurídicas que, si me voy al primer objeto, desarrollen la venta habitual de bienes muebles. Listo. Tengo las dos definiciones bien expuestas respecto a la aplicación del hecho que voy a desarrollar como actividad, que es la venta de televisores. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy aburrido, ¿no? Sí, licenciado. Bien. ¿Voluntaria o voluntario? Que me explique el aspecto material y el aspecto personal con un ejemplo que se dé cada estudiante. ¿No hay? ¿No hay? ¿Nadie? No puedo creer. Buenos días, licenciado. Yo podría explicarlo, pero no sé si estaría bien lo que voy a decir, pero trataría de explicarlo. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Apasa Flores Osvaldo Oscar. Apasa Osvaldo, ¿no? Sí, licenciado. A ver, vamos. En el aspecto material está relacionado al objeto, en el cual es el que se graba en el impuesto. Esto nos da a entender el alcance del impuesto, como por ejemplo en el artículo 1 de la ley 843, nos dice que estarán alcanzados diferentes actividades como servicios o obras, y también ahora el aspecto personal es quién debe pagar el impuesto, o sea, los sujetos pasivos. Esto nos da en la base legal, es el artículo 3 de la ley 843, que nos dice que es que toda persona que realice actividad económica
estará alcanzado por este impuesto. Y un ejemplo sería la venta de automóviles, que es un inmueble que se puede mover de diferentes partes. ¿Cierto? Es un mueble, no es un inmueble. ¿Ves? Bien, mueble. Sí, estamos bien. Estamos bien con la pequeña muestra que me has dado. A ver, fíjense, ¿están viendo lo que estoy realizando? No. No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. A ver, denme un minuto. Dejar de... A ver, veamos con este ejemplo. Tenemos a una persona natural y a una persona jurídica. Y vamos a analizar el contexto de lo que les había dicho yo. ¿Sí? A ver. Cuando decíamos que esta empresa, denominada Computer System, ustedes me van a analizar acá. La empresa se denomina Computer System. ¿Sí? Se dedica... No sé lo que estás hablando. No lo tuviste. Es bien peligroso el Zoom, ¿no? O la plataforma virtual. Cuando dejamos abierto el micrófono, podemos escuchar cosas que no corresponden a la clase. Denme un minuto. Bien. A ver. Es una empresa que se dedica a la venta de computadoras. Nos estamos adentrando ya a ver la norma un poquito, ¿no? Pero para que vean ustedes que aplica estos elementos de la hipótesis de incidencia. Y esta es la persona natural, Juan Pérez. Juan Pérez. Juan Pérez va a realizar una compra. Juan Pérez va a realizar una compra de una laptop. Ahora bien, fíjense, ¿cuál sería el hecho? ¿Cuál sería el hecho en este esquema? La compra, licenciado. La compra. Y fíjense, el primer hecho desde el punto de vista de la persona natural, la compra. Ahora bien, fíjense el segundo hecho. Fíjense el segundo hecho es la venta de una laptop. Entonces, se está produciendo dos hechos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la persona natural que va a comprar y desde el punto de vista del sujeto o de la persona jurídica que va a vender. ¿Sí? Entonces, cuando decimos hecho generador, hecho imponible, nos estamos refiriendo nosotros a este acápite. A este acápite para efectos de lo que significa su análisis. Esto hace referencia
al hecho generador. Hay una venta por un lado y hay una compra por otro lado. Analicemos desde el punto de vista ¿de quién? De Computer System. Desde el punto de vista de la persona jurídica. Se ha acercado Juan Pérez y quiere comprar una laptop. Y Computer System es una empresa que se dedica a la venta de computadoras. Ahora bien, analizo. Ya sé que hay un hecho. Fíjense el hecho. Ahora bien, analizo y aplico el aspecto material. ¿Cuál será el aspecto material? La venta de la laptop, licenciado. La venta de la laptop, pero desde el punto de vista de obligaciones tributarias. Me voy a ir primero por IVA. ¿Está alcanzado por IVA? Sí. Sí, licenciado. Porque dentro del objeto indica venta de bien mueble. ¿Sí? Venta de bien mueble. ¿Estamos bien? Y desde el punto de vista IT, el ejercicio del comercio. El ejercicio del comercio. ¿Se lee? ¿Estamos bien? Entonces, fíjense. Yo pregunto, ¿cuál es el aspecto material? Cuando Computer System se vende una laptop. ¿Cuál es el aspecto material que debería identificarse en ese hecho? El IVA y el IT, licenciado. El IT, No, licenciado. está bien. El IVA y el IT. Fíjense, he colocado ahí como ayuda el objeto. Estoy analizando este hecho que es la venta de una laptop desde el punto de vista de Computer System. ¿Sí? Desde el punto de vista de Computer System, lo que me indica la norma es, el objeto del IVA es la venta de bien mueble. El objeto del IT es el ejercicio del comercio. Cuando ustedes hacían en cuadernito la transacción, me decían, licenciado, en una venta hemos afectado el débito fiscal, que hemos aplicado el 13%, y adicionalmente hay que también aplicar el impuesto a las transacciones. Aquí lo único que les estoy haciendo hincapié es el análisis que deben efectuar en materia tributaria. El hecho de la venta de una laptop, un poquito para que se olviden de esto y no se me confundan, borraremos esto. Juan Pérez a persona y Computer System va a vender una laptop. Ahora bien, el hecho es la venta de una laptop. Estamos analizando Computer System. Ahora bien, analizo el aspecto material. El aspecto material está relacionado con El objeto. el objeto de la obligación tributaria. Y yo verifico el objeto del IVA y verifico el objeto del IT. El objeto del IVA es la venta de bien mueble. Cuando yo proceda a la venta de esta laptop, ¿es un bien mueble o es un bien inmueble? Mueble, licenciado. Es un bien mueble. Entonces está alcanzado por IVA. ¿Estamos bien? Está alcanzado por IVA. El desarrollo de mi actividad económica de venta de bienes muebles está relacionada con el comercio. ¿Por qué? Estoy comprando para revender mercadería. A eso denominamos comercio, negocio. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener lucro.
No creo que haya una persona que compre y venda al mismo precio, ¿no? No tendría sentido el negocio, no tendría sentido el comercio. Entonces, aplico IT, impuesto a las transacciones. ¿Por qué? Porque es una actividad económica que está ejerciendo el comercio, la actividad del comercio. Entonces, también procede la aplicación del IT. He analizado mi aspecto material, el objeto. ¿Qué impuesto está alcanzada este hecho, esta transacción? Nos estamos respondiendo con IVA y con IT. Ahora bien, analizo el aspecto personal, sujeto. ¿Quién debe pagar? ¿Juan Pérez o Computer System? Computer System. Computer System, ¿por qué? Porque si me voy desde el punto de vista del IVA, la norma me está indicando todas las personas naturales y jurídicas que se dedican a la venta habitual de bienes muebles. Sujeto pasivo desde el punto de vista IT, todas las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividad económica con o sin fines de lucro en territorio nacional. Entonces, Computer System está alcanzado por IVA, está alcanzado por IT y me estoy respondiendo que se encuentra grabado por este impuesto, el IVA y el IT, desde el contexto de vista del aspecto material. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién debe pagar? Computer System. Estoy respondiendo a lo que significa la aplicación del aspecto personal. ¿Estamos bien hasta acá? Licenciado. Ahora Sí, bien, licenciado. hemos analizado desde el punto de vista de la venta, ¿no? Computer System, persona jurídica que vende. Ahora analicemos desde el punto de vista del comprador, el aspecto material y el aspecto personal. ¿Alguien me puede analizar aquello? A ver, nos damos 5 minutitos y háganme en cuaderno el ejercicio. Analícenme el objeto y analícenme el sujeto desde el punto de vista del comprador. En este caso es una persona natural, Juan Pérez. Me escriben en cuadernito, tienen 5 minutos para hacer aquello.
Ok, ¿ya me han hecho? Belén y Chuta está en aula virtual. Belén Chuta está en aula virtual. ¿No? José Calle está en aula virtual. Belén Chalco está en aula virtual. Sí, licenciado. A ver, Belén, léeme lo que has escrito. No, no he acabado, licenciado. ¿Por qué? A ver. Creo que no me están entendiendo, ¿no? Lo mismo analizamos para el comprador. El comprador, que es Juan Pérez, ahora borramos esta partecita. Ya hemos analizado desde el punto de vista de la venta. Ahora analizamos desde el punto de vista de la compra. Juan Pérez compra una laptop. Fíjense, tanto en el vendedor como en el comprador se genera el hecho, se aplica el hecho. Desde el punto de vista de la venta, hemos analizado el objeto y hemos analizado al sujeto. Desde el punto de vista de la compra, estamos analizando el objeto. Entonces, el objeto me indica la venta de bien mueble. En este caso, Juan Pérez está comprando una laptop. Y al comprar una laptop, está comprando un bien mueble. Desde el punto de vista de su aplicación, si bien no tiene obligación tributaria, pero va a generar un crédito fiscal, IVA, es decir, un incentivo para poderse compensar ya sea si es una empresa unipersonal, el poderse compensar con el débito fiscal, o si es un dependiente, le servirá para poderse compensar que no le retengan el RSI-IVA. Desde el punto de vista del IT, no aplica porque Juan Pérez no desarrolla actividad económica. Entonces, fíjense desde el otro punto de vista del contexto. Solamente aplica el IVA y no aplica el IT. Pero el IVA desde el contexto de aplicar un incentivo tributario. Entonces, son dos hechos que vamos analizando en función de lo que significa la incidencia y poderme contestar el que graba y quién paga. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. ¿Hay alguna pregunta? No. Para la siguiente clase, en su cuadernito, ¿sí? Licenciado, Sí. perdón, disculpe, no sé si me está pasando solo a mí o mi internet está mal, pero no logro ver la pantalla que está compartiendo. A ver, a ver, a ver. Se ve, licenciado. Se ve, licenciado. Ahora sí. Ahora sí. Sí, licenciado, ahora sí se ve. Ok. Entonces, con el ejemplo que hemos visto, en su cuadernito me van a analizar
el objeto y el sujeto pasivo del IVA, del IT, RCIVA e IUE. ¿Qué significa eso? Ir y verificar en la ley 843 el alcance, el objeto. Y segundo, quiénes son los sujetos pasivos. Entonces ahí ya vamos un poquito ustedes a introducirlos al contexto de respondernos estos dos conceptos. ¿Qué y quién? ¿Qué graba? ¿Quién paga? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Bien, vamos a quedar acá para la siguiente clase en cuadernito. No les estoy mandando todavía a Classroom, sino en cuaderno. Quiero que lo tengan en cuaderno. Cualquier momento yo les voy a decir, sáquenme una fotografía de su tarea que han hecho y súbanmelo por Classroom. Y en ese momento los que no me han realizado, pues tendrán problemas serios, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Licenciado, buenos días. Desde el punto de vista de la compra, el sujeto pasivo sería Juan Pérez, ¿verdad? Es que en la compra no hay sujeto pasivo. La norma no me indica el sujeto pasivo. En caso de compra, el sujeto pasivo es el comprador y deberá pagar el IVA. No me dice eso, ¿no? Solamente les estoy demostrando que en una relación existen dos hechos. Y tengo que colocarme en qué lugar estoy. Si estoy desde el punto de vista de la empresa, Computer System, tengo que analizar que se ha generado un hecho que es la venta. ¿Y esa venta de ese bien mueble está alcanzado por IVA? Sí. ¿Por qué? Porque el objeto me dice venta, no me dice compra. Venta de bien mueble. Desde el contexto, desde el punto de vista del IT, toda persona natural que ejerza el ejercicio del negocio, comercio, servicio, es decir, cualquier actividad, sea lucrativa o no, dentro del territorio nacional. Computer System está ejerciendo una actividad económica. Ahora me voy al otro bando, al comprador. ¿El comprador está vendiendo? No. Pero para efectos tributarios que vamos a ver más adelante dentro del contexto de la norma, el hecho de que de ese hecho que ha generado una obligación tributaria, la factura que ha recepcionado le servirá para compensar, no pagar, compensar, disminuir base imponible o disminuir que le procedan con la retención como dependiente. Lo único que estamos analizando son dos hechos que en una relación se pueden presentar, pero desde el punto de vista vendedor y desde el punto de vista comprador. Impuesto a las transacciones. ¿El comprador desarrolla actividad económica? No, no está desarrollando actividad económica. Entonces no aplica el impuesto a las transacciones para el comprador. O sea, lo que quiero que me analicen ustedes lo que han hecho en básica. El docente les ha generado una transacción, ¿no? La empresa compra. Ahora bien, cuando ustedes realizaban el asentamiento contable en una compra, lo único que afectaban era el crédito o aplicaban IT. Y lo que les estoy demostrando aquí es la esencia de lo que tal vez mecánicamente ustedes han realizado, ¿no? Mecánicamente. Así hago porque así ha hecho el docente y así dice que se hace. Pero aquí les estoy poniendo el respaldo del por qué se hace. El por qué se hace. El por qué se hace está relacionado con el objeto y el sujeto. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, gracias. Entonces me adelantan un poquito para que vean ustedes y lean mínimamente el objeto y el sujeto pasivo. ¿De qué impuestos? IVA, IT, RCIVA e IUE. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Bien.
vamos a quedar acá para la siguiente clase, pero antes que nos vayamos. Este es el paralelo E, ¿no? Sí, licenciado. Ok. ¿Está entendida la tarea que tienen que hacer? Sí. Sí, Brian licenciado. Aguilar, Presente, licenciado. Paola Alberto, Presente, licenciado. Sonia Alcón, Presente, licenciado. Manuel Alvarado, Presente, licenciado. Joel Álvarez, Presente, licenciado. Ivonne Amaru, Presente, licenciado. Óscar Apaza, Presente, licenciado. Henry Apaza, Presente, licenciado. Roger Apaza, Presente, licenciado. Raquel Aquino, Presente, licenciado. Omar Aro, Presente, licenciado. Rudy Arroba, Coral Aruquipa, Antonio Ávila, Bolivia Blanco, Lisette Blanco, Presente, licenciado. Franklin Cadena, Presente, licenciado. Franklin Cadena, Presente, licenciado. ok, José Calle, Presente, licenciado. Gemina Calle, Emanuel Calle, Ángel Candia, Presente, licenciado Candia. Alberto Cari, Presente, licenciado. Marco Catari, Presente, licenciado.